Me desperté temprano ese sábado, con la suave luz de Ciudad de México entrando por las persianas de la cocina. La casa aún olía a la lluvia de anoche, y por un momento disfruté del silencio. Ese tipo de calma que llega con la rutina y años de hacer lo que se espera de una. Preparé un té de manzanilla y pensé en Amalia, mi única hija, que se estaba rompiendo el lomo estudiando medicina. Aunque ya me había jubilado del hospital, seguía envuelta en su vida, asegurándome de que no le faltara nada. Era una costumbre, un ritmo que había llevado por décadas, tan natural como respirar. Cerca de las 10, alguien tocó la puerta. Ahí estaban Amalia y su suegra, doña Clara, ambas radiantes y con una sonrisa que iluminaba. Amalia me llamó con un gesto, sus ojos brillando con esa energía juvenil que yo ya no podía igualar. «Mamá, ¿nos haces un paro?», dijo, mostrando un pequeño montón de ropa delicada. La lavadora de mi depa se descompuso, y Clara y yo vamos a salir de compras. Sonreí y asentí de inmediato. Claro que podía ayudar. No era nada. Solo una pequeña tarea en un día lleno de cosas más importantes: su vida, su futuro, su felicidad. Tomé la ropa, sintiendo ese calor familiar que viene de ser necesitada, de que confíen en una. «Déjenmelo a mí», dije, abrazando el montón contra mi pecho, mientras ellas se despedían y salían rumbo a la calle, sus risas flotando detrás de ellas. Puse la ropa en la mesa y comencé a separarla, sin imaginar que este sencillo favor marcaría el inicio de un día que lo cambiaría todo. Mientras separaba la ropa en prendas delicadas y normales, no pude evitar notar las etiquetas en el atuendo que Amalia llevaba esa mañana. Marcas de diseñador, telas suaves que sabía que eran caras, mucho más de lo que el presupuesto de una estudiante de medicina debería permitir. Una parte de mí quiso ignorarlo. Amalia trabajaba duro, merecía verse profesional, y tal vez eran regalos o ropa prestada de Clara. Aún así, una pequeña punzada de inquietud se quedó rondando en mi cabeza. Don Javier apareció en la puerta, con su taza de café, frunciendo el ceño ligeramente. «Mercedes, ¿seguro quieres hacerte cargo de todo esto? Parece más que un simple favor», dijo con suavidad, apoyándose en la mesa. Sus ojos recorrieron el montón de ropa, como si pudiera ver algo que a mí se me escapaba. Un patrón escondido. «Puedo con esto». «Javier», respondí rápido, quitándole importancia, «es solo lavar ropa. Amalia me lo pidió, y estoy feliz de ayudar. Ella y Clara están pasando un buen rato juntas. No es nada». Intenté convencerme a mí misma tanto como a él, pero mientras llenaba el lavabo con agua tibia y empezaba a lavar a mano las primeras piezas, mi mente volvió a la melena impecable de Amalia, a la blusa de seda que llevaba y a esa pequeña bolsa que parecía demasiado elegante para un día de compras casual. No era algo que pudiera probarse, solo una sombra de duda que se asentaba sobre una confianza que siempre había sido sólida. Sacudí la cabeza y me concentré en la tarea, sintiendo las telas suaves deslizarse entre mis dedos, intentando ignorar la sensación de que, tal vez, este pequeño acto de ayuda no era tan simple como parecía. El sol subía más alto y el silencio de la casa se sentía más pesado, como si la calma me estuviera preparando para lo que venía. Levanté con cuidado la primera blusa del montón, esperando algo sencillo, tal vez una prenda de algodón o lino. En cambio, mis dedos rozaron la suavidad sedosa de una marca de diseñador que reconocí de alguna revista. Una pequeña etiqueta asomaba mucho más cara de lo que Amalia podría pagar con su presupuesto de estudiante. La dejé con cuidado y pasé a la siguiente prenda, encontrando una falda a juego de la misma calidad, junto con un pañuelo delicado y unos zapatos que brillaban como recién salidos de una boutique. Me detuve, sosteniéndolos en las manos, e intenté respirar con calma. Esta no era ropa común, incluso considerando regalos de familia o amigos. La cantidad de cosas caras en este pequeño montón era sorprendente. Sentí una punzada de incredulidad, seguida de un nudo en el estómago.
Mi hija, mi Amalia, era brillante, dedicada, trabajadora, pero nunca había necesitado tanto lujo. Cuando la cuestioné por teléfono unos días antes, ella había sido alegre, casi entusiasta, explicando que necesitaba ropa profesional para sus rotaciones clínicas y eventos de networking. Mamá, es importante dar una buena impresión. Había dicho, quería creerle, quería apagar las pequeñas alarmas en mi cabeza como si fueran exageraciones. Sacudí la cabeza y seguí separando, doblando la ropa con cuidado, intentando mantener una sensación de normalidad. Cada puntada, cada etiqueta, sentía como un susurro, un recordatorio de que algo no cuadraba. Tal vez estaba siendo paranoica. Después de todo, Amalia siempre había sido responsable, y quizás esto era solo un reflejo de sus ambiciones y los círculos en los que se movía. Aún así, el montón creciente de ropa lujosa, la calidad meticulosa de cada pieza y la cantidad de prendas hacían imposible ignorar la incomodidad que había ido creciendo desde que se fueron. Seguí trabajando, fingiendo que todo estaba bien, aunque la semilla de la duda se asentaba más firme en mi mente. Para cuando terminé de separar, el día se había vuelto más cálido, el silencio de la casa más pesado, y la inquietud en mi pecho se había profundizado, insinuando que este favor cotidiano podría no ser tan simple como parecía. Después de terminar la lavandería, me senté en la sala con mi laptop, con la intención de hacer una revisión rápida de la actividad reciente de la tarjeta de crédito de Amalia, la que le había dado para emergencias. Lo que vi me hizo apretar el estómago casi de inmediato. Había varios cargos en las últimas semanas en lugares que conocía bien, restaurantes de lujo, boutiques de alta gama, citas en spas que no podían haber sido baratas. Cada entrada por sí sola podría explicarse, pero juntas pintaban un cuadro que se sentía deliberado, calculado. Hice clic en los estados de cuenta lentamente, tratando de entender el patrón. Una cena en un restaurante de mariscos que costó más que mi despensa semanal. Una bolsa de piel de una boutique en Polanco. Un día de spa con facial, masaje y otros tratamientos que sumaban varios miles de pesos. Había dado esa tarjeta para emergencias, no para lujos. Mis manos temblaban ligeramente mientras navegaba. Cada cargo más pesado que el anterior. Intenté razonar conmigo misma. Tal vez Amalia había pedido prestado dinero a una amiga, o quizás Clara había sugerido estas salidas, pero las fechas eran demasiado precisas. Los lugares y las compras demasiado consistentes para ser una casualidad. La idea empezó a colarse. Esto no era solo un capricho, era algo coordinado. La forma en que Amalia había insistido en que yo me encargara de la ropa. La manera en que Clara parecía tan calmada y atenta mientras observaba a su nuera. Ahora se sentía como un plan cuidadosamente orquestado. Mi mente volvió a esa mañana las risas, la salida alegre, la petición aparentemente inofensiva. Todo parecía inocente entonces. Ahora se sentía como una trampa, una prueba sutil de mi confianza y disposición. La casa silenciosa a mi alrededor, la ropa de diseñador doblada en el sofá y el aroma persistente del té hacían que cada detalle fuera más nítido, cada pensamiento más pesado. Me recosté, mirando la pantalla del laptop, las líneas de números y cargos difuminándose. La inquietud en mi pecho se había convertido en un nudo que ya no podía ignorar. Algo se estaba desenredando, y era más que un favor o un día de compras. Un plan, cuidadosamente ejecutado, empezaba a revelarse ante mis ojos, y me di cuenta de que me habían involucrado desde el momento en que cruzaron la puerta. Con una respiración profunda, decidí indagar más, entender exactamente qué se había orquestado y decidir cómo respondería antes de que fuera demasiado tarde. Estaba recogiendo lo último de la ropa delicada, cuando algo se deslizó de la bolsa de Amalia al suelo, un teléfono que había olvidado. Mi corazón latió más rápido mientras lo levantaba, con la intención de dejarlo a un lado hasta que ella volviera,
pero la pantalla estaba desbloqueada y los mensajes de los últimos días me miraban, imposibles de ignorar. Desplazándome con manos temblorosas, encontré una conversación con alguien llamado Ricardo, claramente el novio de Amalia. Los mensajes empezaban casuales, pero el contenido me heló la sangre. Hablaban de cómo convencerme para que le diera acceso a mis ahorros, cómo usar mi confianza en mi contra, e incluso planes para sugerir que vendiera la casa en beneficio de ellos. Cada línea era un paso calculado para aprovecharse de mí. Y el favor de la ropa, la razón por la que me habían pedido quedarme, era el primer movimiento de su plan. El shock y la incredulidad me envolvieron como una niebla espesa. Mi propia hija, la niña que había criado, estaba orquestando un plan para aprovecharse de los sacrificios de toda mi vida. Mi mente repasó los años, todas las veces que dije sí, todo el apoyo que di sin dudar, todos los momentos en que creí en ella ciegamente. Cada recuerdo ahora tenía un tono amargo. Me hundí en la silla, apretando el teléfono, sintiendo una mezcla de dolor y una furia creciente. La traición era clara, innegable, y aún así parecía surreal, como si estuviera viendo la vida de alguien más. Todavía podía escuchar la voz alegre de Amalia esa mañana, recordar la sonrisa de Clara como si nada pudiera salir mal. Cada detalle de la visita ahora parecía ensayado, cada palabra una herramienta de manipulación. Respiré hondo, intentando centrarme. El pánico no resolvería nada. Tenía que actuar con cabeza, con estrategia. Primero, debía asegurar mis finanzas. Luego me las confrontaría. Pero en mis términos, consideré cada posibilidad, cada paso, cada recurso a mi disposición. La revelación fue aplastante. Esto no era un favor cualquiera. Era el primer movimiento de un plan en el que me habían involucrado sin saberlo. Ahora debía decidir cómo retomar el control antes de que las consecuencias fueran más allá de lo que podía soportar. Mientras empezaba a trazar un plan en mi mente, entendí que los siguientes pasos serían decisivos y que nada podía dejarse al azar. Puse el teléfono de Amalia en la mesa y marqué el número de Javier. Mi voz sorprendentemente firme a pesar de la tormenta de emociones dentro de mí. Javier, necesito tu ayuda, dije. Llegó en menos de 20 minutos. Su presencia tranquila me dio un ancla inmediata. Recorrimos la casa juntos, discutiendo un plan para asegurar mis finanzas y objetos de valor antes de que Amalia o Clara regresaran. Primero, contactamos al banco. Expliqué la situación. Y el gerente me ayudó a cancelar la tarjeta de Amalia y revocar cualquier permiso que tuviera para acceder a mis cuentas. Cada número de confirmación y cada cuenta bloqueada se sentía como recuperar un poco más de control. Una medida de seguridad contra la traición que se había desplegado tan rápido. Luego, reunimos las cosas importantes, fotos familiares, reliquias, documentos, y las guardamos en una caja fuerte. Sentí una mezcla de tristeza y alivio al manejar cada pieza, dándome cuenta de cuánto de mi vida había confiado a otros que no compartían mis valores. Una vez neutralizadas las amenazas inmediatas, me senté en la mesa de la cocina y comencé a escribir. 2 cartas, una para Amalia, otra para Clara. En ellas dejé claras las fronteras y las consecuencias, explicando que la confianza tiene límites y que el respeto debe ganarse. Elegí mis palabras con cuidado, buscando claridad sobre la ira, dejándoles saber que esto no era un acto de venganza, sino una medida necesaria para protegerme y enseñar responsabilidad. Para cuando terminé, una calma determinada se había asentado en mí. Había pasado del shock y la incredulidad a la estrategia y el empoderamiento. El favor de la ropa, que parecía inofensivo horas atrás, había revelado una verdad más profunda. Y ahora estaba preparada para enfrentarla. Con el apoyo de Javier, la casa asegurada y las cartas escritas, me sentí lista para enfrentar la siguiente etapa, la confrontación que demandaría tanto valentía como claridad. El sonido del coche entrando al driveway me hizo apretar el estómago.
Había ensayado este momento 1000 veces en mi mente. Cada palabra, cada pausa, cada decisión. Cuando Amalia y Clara cruzaron la puerta, sus sonrisas eran brillantes, casuales, ajenas a la tormenta que las esperaba dentro. Respiré hondo y me paré en la cocina, con las cartas en la mesa frente a mí. Amalia, Clara, comencé, mi voz tranquila pero firme. Necesitamos hablar. Intercambiaron una mirada, un destello de inquietud que había anticipado desde hace rato. Tomé la carta de Amalia primero y leí extractos cuidadosamente elegidos, explicando cómo había descubierto el plan para manipular mis finanzas y la casa. Cada palabra era deliberada, medida, cargando el peso de años de confianza ahora cuestionada. La expresión de Amalia pasó rápido de la sorpresa a la defensiva. «Mamá, no entiendes», dijo alzando la voz. «Solo queríamos planear cosas para el futuro. Estás exagerando». Clara se acercó. Su tono dulce, casi persuasivo. «Mercedes, seguro que ves que solo queríamos facilitar la vida de Amalia. No es eso lo que hacen las madres». Levanté la mano. «No, la confianza no es incondicional cuando se usa para beneficio personal. La tarjeta está cancelada, los permisos revocados. El acceso a mis finanzas ya no está disponible. Y respetarán las fronteras que he puesto». Sus rostros mostraron shock, incredulidad y un destello fugaz de culpa, pero estaba mezclado con intentos de manipular la narrativa. Amalia lo intentó de nuevo, más suave esta vez. «Mamá, no es como si quisiéramos hacer daño». No pensé que se sentiría así. Clara asintió, añadiendo: «Solo queríamos lo que pensamos que era lo mejor». No titubeé. La calma en mi voz y la firmeza de mi postura no dejaban espacio para discusiones. Las intenciones no excusan acciones que traicionan la confianza. Aprenderán de esto o enfrentarán las consecuencias. Por un largo momento, el silencio llenó la habitación. Observé cómo la realidad de mi determinación se asentaba en ellas. El reconocimiento de que el poder había cambiado. Sabía que los próximos pasos determinarían si las lecciones se aprendían o si el resentimiento persistiría. Y estaba preparada para seguir adelante. Mientras estaban ahí, procesando el peso de la confrontación, me giré hacia las cartas y las pertenencias aseguradas, lista para garantizar que lo que había construido permaneciera seguro y respetado. La casa estaba silenciosa después de que Amalia y Clara se fueron, la tensión flotando en el aire como un eco débil. Me senté en la mesa de la cocina, releyendo las cartas que dejé atrás, y sentí una extraña mezcla de agotamiento y alivio. Por primera vez en décadas, me había afirmado plenamente, sin dudar ni sentir culpa. Las fronteras que establecí eran firmes, deliberadas y necesarias, no solo para protegerme, sino como una lección de responsabilidad. En las semanas siguientes, Amalia comenzó a adaptarse. Transfirió sus créditos a la universidad pública más cercana a casa y encontró un internado de medio tiempo en una clínica local. Por primera vez, estaba ganando su propio dinero, manejando su propio horario y enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Cada pequeño paso de independencia era duro para ella, pero yo observaba desde la distancia con una satisfacción silenciosa, sabiendo que las lecciones que tanto me costó enseñar empezaban a echar raíces. Mientras tanto, me permití volver a partes de mi vida que había descuidado por mucho tiempo. Me reintegré al grupo de jardinería comunitaria que había abandonado años atrás. Tomé una clase de acuarela que siempre quise probar y pasé las tardes caminando por el Parque México con Javier. Estos momentos de crecimiento personal al principio se sentían como un lujo, casi egoístas, pero poco a poco me di cuenta de que eran esenciales. Me recordaban que mi vida no se definía únicamente por las necesidades y ambiciones de otros. Al reclamar mi tiempo y afirmar mis fronteras, descubrí un renovado sentido de mí misma. La casa que construí, la carrera a la que me dediqué y el amor que di libremente no eran obligaciones, eran la base sobre la cual podía reconstruir una vida equilibrada y auténtica. Con el paso de las semanas,
Observé a Amalia navegando sus propias responsabilidades y elecciones, a veces tropezando, a veces teniendo éxito. Cada instancia me recordaba que amar no significa dar sin límites, significa guiar, proteger y retroceder cuando es necesario. Con mi casa asegurada, mis fronteras respetadas y mi hija encontrando poco a poco su camino, sentí una claridad y empoderamiento que me habían eludido por años, preparando el escenario para la reconstrucción gradual de la confianza y el entendimiento entre nosotras. En los meses siguientes, el silencio entre Amalia y yo comenzó a cambiar. No hubo gestos dramáticos ni disculpas repentinas, solo pequeños pasos deliberados hacia el entendimiento. Ella empezó a tomar responsabilidad por sus propias finanzas, usando el trabajo de medio tiempo en la clínica para pagar lo esencial e incluso contribuir con gastos menores de la casa. Cada vez que mencionaba una nueva tarea que había completado por su cuenta, sentía un alivio cauteloso en el pecho. Javier permaneció como una presencia constante. Sus recordatorios tranquilos, su guía gentil y su apoyo inquebrantable me dieron la confianza para mantener las fronteras que había establecido. Con él me sentía anclada, capaz de mantener la paciencia y la justicia, incluso cuando Amalia luchaba con frustración o arrepentimiento. Su aliento silencioso me recordaba que no necesitaba cargar con esto sola. Amalia comenzó a acercarse con honestidad en lugar de excusas. Preguntaba sobre presupuestos, buscaba consejos para sus proyectos escolares y a veces simplemente compartía sus pensamientos sin esperar que interviniera. Cada interacción, aunque pequeña, era un ladrillo en la lenta reconstrucción de la confianza. Escuchaba, guiaba y a veces me abstenía de ayudar, dejándola aprender a través de sus propias decisiones. Noté cambios sutiles en su actitud, un respeto nuevo en su forma de hablar, una consideración cuidadosa de sus acciones y una disposición a aceptar límites sin resentimiento. No era perfecto, y había retrocesos, momentos en que sus viejos hábitos resurgían, pero cada instancia se convertía en una oportunidad para que entendiera las consecuencias de sus elecciones y para que yo reforzara las lecciones que me costó enseñar. En las noches tranquilas, reflexionaba sobre el progreso que habíamos hecho. La casa se sentía más ligera, llena de la energía cautelosa pero genuina de una hija aprendiendo independencia y una madre descubriendo la fuerza de sus fronteras. Me di cuenta de que reconstruir la confianza requería paciencia, consistencia y una disposición a soltar el control sin dejar de guiar. Con cada día que pasaba, veía una conexión tentativa pero creciente basada en el respeto en lugar de la expectativa, preparando a ambas para la siguiente etapa de nuestra relación y el entendimiento más profundo que nos esperaba en los meses por venir. La casa estaba silenciosa de una manera que se sentía ganada. El peso de la tensión pasada reemplazado por una calma que no había conocido en años. Mis finanzas estaban seguras, la tarjeta cancelada y mis objetos de valor guardados a salvo. Amalia se había adaptado a manejar sus propias responsabilidades, y las lecciones que había resistido empezaban a echar raíces. La observé navegar esta nueva independencia con un orgullo cauteloso, reconociendo que las fronteras que establecí no eran castigos, sino oportunidades para crecer. En los días que siguieron, me permití enfocarme en mi propia vida, pintar de nuevo, cuidar el jardín, caminar por el Parque México con Javier. Estos momentos me recordaban que el respeto propio no es egoísta, que mis necesidades importaban tanto como las de cualquiera. La casa, los recuerdos, los años de sacrificio, todo me había llevado aquí, a un lugar donde podía equilibrar el amor con los límites, la generosidad con la autopreservación. Pensé en el día del favor de la ropa, en el shock, la traición y la confrontación. Fue doloroso, pero había revelado verdades que ya no podía ignorar. Me di cuenta de que el amor requiere fronteras y que enseñar responsabilidad es a veces el mayor regalo que una madre puede dar. Me senté junto a la ventana, con la luz del sol iluminando los bordes de la sala.
y sentí una fuerza silenciosa que no había sentido en décadas. Había protegido lo que importaba, defendido mi dignidad y dado a Amalia la oportunidad de aprender a valerse por sí misma. En ese momento, entendí el círculo completo de lo que se había desplegado, lista para enfrentar el futuro con valentía y paz.